365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...9 de febrero, promesa 40. La presencia de Dios es un escondite. El Salmo 31, verso 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Este mismo verso en la Biblia, el mensaje dice: abrígame a mí, tu siervo, con una sonrisa. Sálvame porque me amas. No me avergüences al no aparecer. Amordaza a los mentirosos que se burlan de mí con mofas, desprecios y abucheos. La presencia de Dios es nuestro escondite. Allí estamos protegidos, allí estamos seguros. Y las lenguas acusadoras allí pierden su poder. La presencia de Dios no solo es un lugar donde nosotros oramos, es un escondite espiritual para nosotros. Es el lugar de nuestro refugio. David no dice: los escondes de los problemas. Dice algo mucho más profundo: los escondes en el refugio de tu presencia. Esto significa que cada vez que oramos, entramos en un lugar seguro, en el refugio de la presencia de Dios. Y no porque desaparezcan los ataques, porque los ataques hay y constantemente, sino que ya no tienen acceso a nuestro corazón. La presencia de Dios es nuestra protección. Protección contra las conspiraciones, protección contra las palabras torcidas, protección contra las lenguas acusadoras. Y seamos honestos, no todos van a hablar bien de nosotros. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y siempre habrá alguien a quien no le guste nuestra voz, no les guste nuestra cara, no les guste nuestra manera de ser. Incluso no les gusta que nosotros existamos. Y hay que aceptarlo. No todos tienen buen gusto. Ahora, el problema no es que hablen. El problema es cuando nosotros les damos poder. Dios se encarga de los acusadores. La Biblia NTV dice que Dios nos aleja de las lenguas acusadoras. Y la Biblia, el mensaje, lo dice, y lo dice sin suavizarlo, dice: Dios amordaza a los mentirosos. Esto es clave porque hay batallas que no se van a ganar explicando las cosas. Hay batallas que se ganan escondiéndose en la presencia de Dios. Cuando tú te defiendes solo, te desgastas. Pero cuando tú permites que Dios sea el que te defienda, tus frutos hablarán por ti. La fe no va a evitar que la gente hable, porque la gente siempre va a tener que hablar. Pero tú decide dónde te escondes cuando ellos hablen. Yo recuerdo una vez que una chica se me acercó a pedirme perdón y me dijo: Wendy, yo hablé cosas de ti que no eran ciertas. Y me contó que ella se había acercado a una autoridad de la iglesia y que le había dicho cosas que yo había hecho que simplemente se había inventado. ¿Sabes lo que respondió el pastor? Él dijo: tú me estás hablando de una persona que yo no conozco, porque esa no es la Wendy que yo conozco. Y ahí, sin defenderme, sin saber los hechos, yo sentí algo que este salmo confirma. Yo no tuve que defenderme, ¿eh? Dios ya había hablado por mí. Mis frutos habían hablado por mí. Cuando Dios es tu refugio, tú no necesitas ser tu propio abogado. Deja que Dios pelee tus batallas. Deja que Dios silencie a tus detractores. Deja que Dios se encargue de tus angustiadores. Deja que Dios sea Dios y tú simplemente escóndete en el refugio de su presencia.
Esta promesa no es la ausencia de un ataque, porque ataques van a haber y tenemos que estar preparados para los ataques. Tenemos que saber que la promesa aquí es refugio. Esta promesa no dice que no habrán burlas. Tampoco dice que no habrá oposición. No dice que no habrá presión emocional. La promesa dice que tú tienes dónde esconderte cuando esas cosas sucedan. Tú puedes ir a la presencia de Dios y decirle: Dios, escóndeme. Sé tú mi refugio. Guárdame de esas lenguas que hablan mal de mí. Encárgate tú. Mira, así te tengas que meter al baño de tu oficina, así tengas que huir a otro lugar y pedirle a Dios que te ayude, hazlo. Pero busca el refugio en la presencia del Señor. ¿Y sabes qué sucede cuando tú haces eso? Cuando tú le entregas a Dios todos tus asuntos, Dios lo hace. Dios no te esconde porque tú seas débil. Dios te esconde porque tú eres valioso para Él. Dios no te cubre para ocultarte. Él te cubre para proteger lo que Él ama. Tú eres su posesión preciada. Tú eres su especial tesoro. Dios te cubre. Y es como meterte a la ducha después de un día pesado. ¿Sí o no? Que no cambia lo que pasó afuera, pero te limpia, te calma, te devuelve la paz, ¿no? Un duchazo, hacerlo de forma larga, tranquila, sin apuro. Así es la presencia de Dios. Es un baño para el alma. Tú sales al mismo mundo, pero ya no eres igual por dentro. Sabes quién está luchando por ti. Sabes quién es el que te defiende. Sabes que ya no tienes que hacer las cosas en tus fuerzas, sino que es Dios el que pelea por ti. Y aquí quiero decirte algo y espero que lo guardes y lo aceptes en tu corazón por siempre. No permitas que personas que no son importantes y determinantes en tu vida manejen tu estado de ánimo. Cualquier persona no puede manejar tu estado de ánimo. No permitas que esas personas afecten tus decisiones. No permitas que ellos arruinen tu día. Ellos no te dieron el gozo que tienes hoy, entonces no te lo pueden quitar. El gozo que tú tienes no viene de este mundo, no viene de esa persona, no viene de la aprobación de las personas, viene de la presencia de Dios. Y lo que la presencia de Dios te da, el mundo no lo puede tocar. Así que hoy quiero preguntarte algo que va a cambiar tu manera de pensar. ¿A quién le has dado el poder con sus palabras cuando Dios ya te ofreció un refugio seguro en su presencia? ¿Qué te quiero decir con esto? Que no le entregues las llaves de tu casa a cualquiera. Cuando tú permites que las palabras de alguien manejen tu estado de ánimo, tus decisiones o tu paz, es como si les dieras las llaves de tu casa. ¿Y verdad que uno no se las da a cualquiera? Tú le estás dando el permiso para entrar cuando quiera, a mover los muebles, a ensuciar, a apagar la luz, a molestarte. Y hay personas que no deberían ni siquiera saber dónde vives emocionalmente. Dios te esconde porque no cualquiera puede entrar a tu corazón, a tu paz, a tu vida. No todo el mundo merece acceso a tu interior y espero que lo comprendas. Hay personas que con una sola palabra te cambian el ánimo y es como si tuvieran el control remoto de tu vida. Así que si hoy estás bien y mañana estás mal, solo porque alguien habló, entonces esa persona tiene demasiado poder sobre ti. Y tú se lo has dado. El control de tu corazón no se lo des a cualquiera. Tienes que entregárselo a Dios. La autoridad no es solo quien manda sobre ti, es quien influye en lo que decides, en lo que sientes, en cómo reaccionas. Cuando alguien gobierna tu paz, gobierna más de lo que deberías. Por eso Dios nos esconde en su presencia, para que Él sea la voz con autoridad y no la de los acusadores. La gente que no aporta dirección no debería tener influencia sobre tu destino. A ver, te lo digo más sencillo para que lo entendamos. Si alguien no ora contigo, no camina contigo, no te ama, no te cuida, ¿por qué tendría autoridad para definir cómo te sientes? ¿Por qué su opinión tendría más peso que la voz de Dios? Yo entendí esto y me cambió la vida.
No le des autoridad a quien no tiene una asignación en tu vida. Quien no tiene acceso a tu proceso no debería tener el poder sobre tu paz. Si esa persona no te dio el gozo, no le des el derecho de quitártelo. Dios es tu refugio. Él es nuestro lugar seguro. Por eso David no pide que todos se callen. Él pide ser escondido en la presencia de Dios. Porque cuando Dios es tu escondite, muchas voces pierden autoridad automáticamente. Cuando estamos escondidos en la presencia de Dios, Él nos protege y Él silencia toda acusación contra ti. Ora conmigo y dile: Dios, hoy corro a ti, me escondo en tu presencia, abrígame con tu sonrisa, guárdame de todas las lenguas acusadoras, de las palabras que quieren herirme. Yo no quiero defenderme solo, sé tú mi defensor. Habla tú por mí. Guarda mi corazón, silencia toda voz que se levanta contra mi vida y devuélveme la paz. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y te prometo, Señor, que no voy a permitir que ninguna voz que no provenga de ti influencie demasiado sobre mi vida. Tú eres la única voz que tiene toda la autoridad en mí. Y quiero contarles hoy, en nuestros primeros 40K de esta carrera de fe, ya vamos leyendo 145 capítulos de la Biblia. Ya hemos terminado un libro completo de la Biblia y nuestro avance es del 12.3%. Yo creo que todavía podemos dar más, seguir esforzándonos en esta carrera. Tú puedes decirle a todos que ya vas por tus primeros 40 días leyendo la Biblia y que ha sido maravilloso. Hoy llegamos al día 40, un número que en la Biblia simboliza prueba, transformación, renovación y procesos. En este recorrido hemos podido ver cómo, a pesar de los momentos difíciles, la bondad de Dios siempre nos ha sostenido. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Éxodo, capítulo 29, verso 1, hasta el capítulo 30, verso 10. Mateo, capítulo 26, versos del 14 al 46, Salmos, capítulo 31, versos del 19 al 24 y Proverbios, capítulo 8, versos del 14 al 26. Hoy vamos a sumergirnos en estas verdades bíblicas con un corazón expectante. Expectante porque Dios es bueno y su amor para nosotros no tiene límites. ¿Qué les parece si me acompañan en una oración? Padre bueno, gracias por este nuevo día en el que nos recuerdas que tu bondad es inmensa, aún en los momentos de prueba, aún en los momentos difíciles, en nuestras noches de angustia como la de Jesús en el Getsemaní, nos aferramos a tu fidelidad y hoy queremos abrir nuestro corazón para recibir de tu gracia, para recibir de tu instrucción, para recibir tu sabiduría, para seguir tus caminos con valentía y fortaleza. Bendice a cada persona que escucha este episodio, a cada uno de los que hoy celebran su vida y a todos los que buscamos de ti cada día. Llénanos de tu paz, llénanos de tu amor, danos de tu sabiduría, de tu dirección para caminar conforme a tu voluntad. Mira que te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, comenzamos. Éxodo 29, verso 1. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Luego, con harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y los 2 carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que usa con el efod y el pectoral. Después,
Cíñele la faja decorada del efod y colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. Luego, úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación, trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas. Cíñeles la faja a Aarón y a sus hijos, colocándoles los gorros especiales. Entonces, el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el becerro en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo unta la parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones, junto con toda la grasa que los rodea, y quema todo sobre el altar. Luego tomarás lo que queda del becerro con la piel de la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del tabernáculo como una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de cada uno de los carneros y luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza o a los demás pedazos del cuerpo y después quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor, es un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Luego toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponles sangre también en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos lados del altar. Luego toma parte de la sangre del altar y la parte del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. De esta manera, ellos y sus vestiduras quedarán consagrados. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado y los 2 riñones con toda la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Luego de la cesta de pan sin levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo eso en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después toma de sus manos las diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Ese es un aroma agradable al Señor, una ofrenda especial para Él. Luego toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para Él. Luego quédate con Él, pues esa es tu porción. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que le corresponden a Aarón y a sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo, que fueron levantados como una ofrenda especial ante el Señor. En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y para sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón deberán ser preservadas para los descendientes que lo sucedan, quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. El descendiente que lo suceda en el cargo de sumo sacerdote llevará puesta estas vestiduras durante 7 días mientras ministra en el tabernáculo y en el lugar santo. Toma el carnero usado en la ceremonia de la ordenación y hierve su carne en un lugar sagrado. Luego Aarón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta, a la entrada del tabernáculo. Solo ellos pueden comer la carne y el pan usados para su purificación en la ceremonia de ordenación. Nadie más tiene el permiso porque estos alimentos son apartados y santos. Si sobra carne o pan de la ceremonia de la ordenación hasta la mañana siguiente, habrá que quemarlo. No debe comerse porque es sagrado.
Así realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos para sus funciones tal como te lo mandé. La ceremonia de ordenación durará 7 días. Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para purificar y hacerlos justos ante el Señor. Finaliza la ceremonia, limpia el altar purificándolo, unge el altar con aceite para consagrarlo, purifica el altar y conságralo cada día durante 7 días. Y después el altar será completamente santo y todo lo que lo toque se volverá santo. Ahora, te diré los sacrificios que debes hacer con regularidad sobre el altar. Marca ese cada día ofrecerás 2 corderos de 1 año, uno en la mañana y otro en la tarde. Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida y ofrece el otro cordero por la tarde junto con las ofrendas de harina y de vino, igual que las de la mañana, y serán un aroma agradable, una ofrenda especial y presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberán presentarlas cada día de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo y allí me encontraré contigo y te hablaré. Marca esa parte. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar, consagraré a Aarón, a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas. Márcalo también, viviré en medio y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Éxodo 30. Después, construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro las partes superior, los lados, los cuernos del altar y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en los 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Y cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Marca esa parte. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en la presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre este altar incienso no sagrado, ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de grano, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con la sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación porque ese altar es el más santo del Señor. Vemos nosotros que en Éxodo 29 Dios tenía la intención de que su pueblo escogido, nosotros, fuéramos un reino de sacerdotes. Y en el verso 1 vemos que Dios es un Dios de orden. Cuando llama a Aarón y a sus hijos, no solamente los llama, sino que también los equipa para su servicio. Y en el verso 9 vemos que el llamado de Dios viene acompañado de una vestidura especial, que son santidad y consagración. Si tú estás sirviéndole a Dios en este tiempo, si eres un líder quizá en tu iglesia o realizas algún tipo de liderazgo, debes saber que debes mantenerte en santidad y consagrado para Dios, apartado para Dios. Y luego en el verso 11 la Biblia nos habla de los sacrificios que se hacían para la consagración. Antes,
Los sacrificios eran necesarios para acercarnos a Dios. Pero Jesús es ahora nuestro sacrificio perfecto. Entonces ya no necesitamos hacer este tipo de sacrificios. En el verso 43 dice, allí me reuniré. Entonces, el deseo de Dios siempre es estar con nosotros. Cada vez que tú dispones tu tiempo para sentarte, a leer tu Biblia, a conversar con Dios, Dios también dice, me voy a ir a reunir con Él. Me voy a ir a vivir en medio de ella. Me voy a encontrar con ella. Voy a hablarle a su corazón. Por eso te decía que marques esas partes en tu Biblia, porque fueron las palabras que más resaltaron en el momento de la lectura. Y en el verso 37, la Biblia nos recuerda que la santidad es la clave para estar en la presencia de Dios. En Éxodo 30, verso 1, el incienso representa la oración. Por eso es que siempre se simboliza a la oración con el olor fragante, el olor de un incienso. No nos está diciendo Dios que cada vez que oramos tenemos que prender un incienso ni nada por el estilo, sino que en nuestro corazón, como dice el verso 8, enciendas tu lámpara y quemes ese incienso en la presencia de Dios. Es decir, que tu oración sea conocida en el reino de Dios. Que la oración no sea algo ocasional para ti, sino que sea algo constante para ti. Cada día ellos iban y ofrecían un sacrificio. Si tú quieres tener una amistad genuina con Dios, entonces cada día debes buscar a Dios. Cada día debes presentarte delante de Él. Cada mañana encontrarte con Él y dejar que te hable. Ahora leamos Mateo capítulo 26, versos del 14 al 46. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó en la mesa con los 12 y mientras comían, les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Y Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos, y dijo, tómenlo, cómanlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó sus manos una copa y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de esto, acabamos de leer en Éxodo acerca de los sacrificios. Y miren lo que Jesús está diciendo que sucede con nosotros al momento de la cena con Él. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Le cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y Pedro declaró,
Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras voy allí a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Quiero que marquen esta parte porque Jesús también sufrió aflicción y angustia. Y si algunos de nosotros que hoy leemos la palabra y escuchan mi voz, se sienten angustiados y afligidos y dicen, es que nadie entiende lo que yo paso, nadie conoce de mi ansiedad, nadie sabe de mi dolor. Quiero decirte, Jesús sintió lo mismo que tú estás sintiendo hoy. Él sabe, Él conoce tu corazón. Y le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más, se inclinó rostro en la tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y les dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos y porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren que el que me traiciona ya está aquí. Mateo 26 comienza con Judas el traicionero. Seguro Judas era el que vio que María de Betania derramó su perfume costoso sobre Jesús y fue de los que pensó, qué desperdicio de dinero. Y es que la traición siempre tenía un precio, pero la fidelidad no tiene comparación. Por 30 piezas de plata, Judas vendió a Jesús. Era el valor de un esclavo, 30 piezas de plata. ¿Qué tal contraste con los 300 denarios de la mujer que derramó el perfume sobre Jesús? El salario de un año. Y es que el valor de Jesús es infinito. Cuando tú conoces tu propósito, tú no puedes ser comprado, pero cuando tú lo ignoras, te vendes barato. Yo te pregunto hoy, ¿te vas a comprometer fielmente con Dios y eso es algo que te costará toda la vida? ¿O te vas a dejar comprar por poco dinero en el trabajo, por poco dinero en un ídolo, en los vicios? No vendas tu fidelidad a Dios por un poco de dinero. Nada lo vale. Nada lo vale. Y luego, en el verso 39, veo que la verdadera oración no es solo pedir, sino rendirse ante la voluntad de Dios. El momento más poderoso en la oración no es cuando Dios responde, sino cuando decides confiar, aunque no lo haga como tú esperabas. 3 veces se quedaron dormidos. 3 veces vino Jesús a despertarlos. Y te pregunto hoy, ¿estás despierto espiritualmente? El mismo Jesús lo dijo.
El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne es débil. La carne te jala. La carne te adormece. Tu cuerpo está cansado. Tu espíritu está dispuesto. ¿A cuál alimentarás hoy? Jesús fue traicionado, abandonado, angustiado, pero se mantuvo fiel. El mayor ataque del enemigo no es contra tu fe, es contra tu fidelidad. Hoy, como Pedro, no traiciones a Dios por tu comodidad. No digas, yo jamás, Señor, me alejaría de ti. Yo jamás voy a dejar mis compromisos contigo. Yo jamás. Es que hablar no cuesta nada. Es fácil. Es fácil decir que seremos fieles. Pero, ¿qué peso tendrán tus palabras? La verdadera fidelidad siempre será probada. Salmo 31, versos del 19 al 24. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección. Marca esa parte, el verso 19. Y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Alaben al Señor porque ha demostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. Lleno de pánico, clamé. Me ha separado el Señor, pero tú oíste. Te supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que son leales, pero castiga severamente a los que son arrogantes. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Vemos en el Salmo 31 que Dios no solo es bueno en el pasado o en el futuro, Él es bueno ahora en nuestro presente. Su bondad está reservada para aquellos que confían en Él, para aquellos que le buscan. Dios no es tu plan de emergencia. Él es el arquitecto de un propósito eterno para tu vida. Así que no busques refugio en lo temporal, cuando puedes correr a los brazos de Dios. El verso 20 del Salmo 31 nos dice que Dios nos esconde en el refugio de su presencia. No necesariamente nos libra de las pruebas, pero nos guarda en medio de ellas, nos cuida. Cuando tú estás en la presencia de Dios, la tormenta puede sonar fuerte afuera, pero su paz reinará en tu interior. Sabes que estás refugiándote en Él. Versos 21 y 22 se dan cuenta que incluso cuando David pensó que Dios no lo escuchaba, Dios siempre estuvo allí. Y Dios está más cerca de lo que tú y yo lo sentimos. Él es más fiel de lo que tú y yo creemos. Dios siempre se queda con nosotros. Y en los versos 23 y 24 se requiere que seas fuerte y valiente para seguir confiando en Dios cuando todo parece oscuro. Y es que la esperanza en Dios no decepciona. Su fidelidad nunca nos falla. Acuérdate de Dios, de sus maravillas, de su amor inagotable y de que Él siempre protege a los que le son leales. Hoy hemos hablado mucho de la fidelidad, de la lealtad, de buscar a Dios, de estar refugiados en Dios. Proverbios 8, verso 14 al 26. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Mira, esto es lo que dice Dios para nosotros. ¿Tú quieres éxito? ¿Quieres sentido común? Ya sabes a quién le pertenece. Entonces, depende de la sabiduría de Dios y no de tu lógica. Versos 15 en adelante dice, gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Y aquí es que nosotros entendemos que es Dios quien pone a los reyes, los gobernantes, los mandatarios, y es Dios quien emite los juicios justos. Nosotros solamente debemos someternos a la autoridad.
Y es que el verdadero liderazgo no se basa en el poder, sino en la sabiduría y en la justicia. Amo a los que me aman, dice el verso 17. Los que me buscan me encontrarán. Marca esa parte. Nosotros todos los días buscamos a Dios. Esperamos encontrarlo. Y dice, tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredarán riquezas. Yo te pregunto, ¿amas a Dios? Espera, dice, llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo. Antes de crear cualquier cosa, fui nombrada desde la eternidad. En el principio mismo, antes de que existiera la tierra, nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua en los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de la tierra. Mira, ¿quién nació antes? Tú. Pon ahí tu nombre. Fui nombrado antes de la eternidad. ¡Qué lindo! Dios trabaja en tu vida antes de que tú nacieras. No te creó por accidente. Tú no estás aquí de relleno en esta historia. Tú naciste con un propósito divino. Tienes un destino escrito por Dios desde el cielo. Así que dale las gracias a Él, porque antes de formar todo, tú ya estabas en la mente de Dios. Y vamos a escuchar el testimonio de Natalia desde España. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Estoy absolutamente convencida de que la presencia de Dios en mi vida ha sido transformadora. La fe me mantiene de pie y me siento agradecida de todo lo que ha hecho Dios en mi vida. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estoy completamente agradecido con Dios porque Él me ha dado fuerzas para seguir en este reto. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Hola Wendy, ¿cómo estás? Saludos a todos, soy Natalia, les hablo desde España. Llevo en España 2 años, ha sido un sube y baja. Este año me he entregado al Señor a escuchar y aprender sobre Él, lo cual me ha sorprendido demasiado porque tristemente yo era una de las personas que lo buscaba solamente cuando me encontraba en situaciones difíciles o me encontraba triste, cosa que no debe de ser así porque pues Dios debe estar primero siempre ante nosotros. En este tiempo que estaba acá ha sido un sube y baja, me han pasado demasiadas cosas, tanto personales como familiares, como laborales, y pues siendo de tema de inmigrante, más aún con los papeles. El año pasado me negaron los papeles y tuve que empezar a trabajar, como se les dice acá, en negro. Todo para mí, todo trabajo es honrado y doy gracias a Dios porque día a día me dio un trabajo, pero son trabajos que no son fáciles. El otro día leyendo una cita bíblica tuya, tú nos leías una cita bíblica y me senté a hablar con Dios, no a pedirle, a hablar con Él, decirle lo que sentía y lo que yo quería, pero que todo fuera su voluntad. Y Diosito es tan lindo que esa misma semana, el sábado que estaba descansando, recibí la llamada para una oferta de trabajo. Pero en estos momentos uno de los milagros más grandes que ha hecho por mí, y sé que hablo por muchos inmigrantes también, es la regularización masiva que se acaba de generar en España. El día 26 de enero, en tu cita bíblica, en la promesa del día 26, si no estoy mal, sí, yo sé que fue el 26, nos hablabas y pedías por nosotros los inmigrantes, que sabías que no era una situación fácil. Hablaste también de que las personas malas no podrían contra Dios, que Dios lo es todo, y ese día te comenté, recibí unas palabras muy lindas tuyas, a lo cual me sorprendí porque al otro día, 27 de enero, anunciaron la regularización masiva, que es un milagro muy grande para todos nosotros. Yo lo llevo anhelando desde hace mucho, porque yo estoy acá con mi hija y con mi esposo, y la vida que tenemos acá es muy linda y quiero aprovecharla, vivirla como Dios lo manda, y pues ese es mi testimonio. Lo que Dios ha hecho sobre mi vida y ha obrado sobre mí. Me ha enseñado a ser paciente, a pensar, a conocerme, a estar más con Él, a sentir cada día más su presencia. De que yo decía que yo estaba sola, no, yo nunca he estado sola, yo siempre he estado con Él. Wendy, muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Mi querida Natalia, gracias por abrirnos tu corazón, por compartir este testimonio tan lleno de verdad. Lo que acabas de contar es un reflejo de una fe que ha madurado en medio del proceso. Y no desde la comodidad, sino desde la espera, desde la incertidumbre, desde la obediencia.
Dios no llegó tarde, Dios llegó en el momento exacto. Mientras tú aprendías a hablar con Él sin pedir, Él ya estaba moviendo piezas que tú no veías. Hoy tu historia abraza a muchos inmigrantes que están cansados, que han llorado en silencio y que necesitan recordar esto. No están solos. Dios sigue afirmando tus pasos, sigue completando la obra que comenzó. Yo creo que esta nueva etapa viene con bendición, con paz, con protección y con su provisión. Gracias por recordarnos que cuando nosotros buscamos a Dios y lo hacemos de verdad con todo el corazón, Él siempre responde con un milagro. Y a todos ellos quiero regalarles Jeremías capítulo 12, verso 1, que dice: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Y también quiero compartirte el testimonio de Mónica Zúñiga Quirós. Mónica nos cuenta que como familia han estado caminando un proceso muy fuerte en el área financiera y empresarial. No ha sido fácil, pero ha sido un camino tomados de la mano de Dios, viendo su fidelidad, incluso en medio de la espera. La semana pasada estaban a la espera de un crédito ya aprobado. Ese crédito era clave para ejecutar un proyecto importante. Sin embargo, el lunes recibieron la noticia. El crédito había sido rechazado. Humanamente, la situación era grave, pero en lugar de rendirse, Mónica y su esposo decidieron hacer algo distinto, aplicar todo lo que habían aprendido en este caminar con Dios. Ese mismo lunes, Mónica hizo una oración profunda, una oración llena de fe, de humildad delante de Dios y también de autoridad espiritual. Ella declaró que Dios iba a hacer el milagro. Y aquí viene lo que Dios solo puede hacer. En tiempo récord, solo 2 días después, Dios abrió una puerta inesperada. A través de su suegro y también de una gran amiga, lograron reunir exactamente el dinero que la empresa necesitaba para cubrir el pedido. Personas responsables, cuidadosas con sus finanzas, pero usadas por Dios como instrumentos de provisión. Gracias a eso, hoy mismo, su esposo puede viajar a Costa Rica a entregar el pedido, recuperar el dinero y devolver ese apoyo este mismo mes. Mónica nos dice: no hay duda de que fue Dios. Solo Él sabe por qué detuvo ese crédito y solo Él sabe por qué estas 2 personas dijeron sí sin dudar. Hoy la familia aún no ha llegado a una meta final de estabilidad, pero su corazón está en el lugar correcto. Ellos desean honrar a Dios. Mónica está pidiendo dirección para saber cuál es la primicia que como familia deben presentar delante de Dios. Aun cuando no cuentan con grandes recursos, su oración es: Dios, quiero hacer lo que honra tu nombre. Abre tu puerta de bendición. Y ella nos promete algo más. Cuando el milagro llegue, lo contaré de nuevo, para darle toda la gloria a Dios. Mi querida Mónica, gracias por compartir este testimonio tan real, tan honesto, tan lleno de una fe viva, una fe que se aplica. Lo que vivieron ustedes no fue casualidad. Fue Dios alineando los tiempos, las personas, los corazones obedientes. A veces pensamos nosotros que un no es una puerta cerrada, pero en el reino muchas veces ese no es protección, ese no es una redirección de Él. Dios no solo proveyó, sino que les recordó algo poderoso. Cuando el cielo mueve corazones, los recursos aparecen. Yo voy a orar por ti para que Dios te dé paz, certeza sobre esa primicia y que no nazca de la presión, sino de la convicción puesta en tu corazón. Que sea una entrega que honre a Dios, que marque el inicio de un año donde verás su fidelidad de formas aún mayores. Y quiero regalarte Josué capítulo 1, verso 9, que dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Primero, a mi querida Tere, que me está enviando un regalo por el Día de la Amistad desde Alemania. Qué lindo es ver cómo Dios, no importa desde lejos, se encarga de bendecirnos, de engreírnos y de consentirnos. Muchísimas gracias, querida Tere. Gracias también a Hilda Delgado,
Gracias, Natalia Mareco. Y para ustedes tengo el Salmo 32, verso 8, que dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. A veces nosotros pensamos que nadie cuida de nosotros, que estamos solos en esta vida, pero este verso nos lo dice el Señor. El Señor dice en el Salmo 32, verso 8, yo te guiaré por el mejor sendero para tu vida. A veces nosotros decimos, ay, pero Señor, lo que estaba viviendo yo ya era bueno. Pero cuando Dios nos redirige, nos lleva a algo mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. Él no solo nos redirige, sino que también nos aconseja y vela por nosotros. Él está cuidando de ti, de tu familia, de tus hijos y de todo lo que te ha dado. Quiero que sepan que ustedes, queridas, estarán en mis oraciones. Y quiero pedirles a todos que estén orando por mi pequeña mascotita, mi querido Kevin, porque pronto va a ser operado de una hernia discal. Y yo creo que todo va a salir muy bien. Gracias por acompañarme hasta aquí, querida comunidad. Gracias por estar siempre ahí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Felicítense por estos primeros 40K corriendo de la mano del Espíritu Santo. Que tengan un día súper bendecido y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.